el Señor les bendiga, hermanos. Estamos nuevamente para meditar en la palabra del Señor y gracias por siempre estar ahí pendiente de Iglesia por las Casas. En esta noche, en esta ocasión, vamos a meditar la palabra en un libro muy conocido, espero yo, que es el libro de Habacuc. Habacuc 3:18. Y dice la versión Reina Valera 1960: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pero quiero leerles también la versión de la Nueva Versión Internacional y dice así: aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Y precisamente el tema de esta noche es aún así. Hablemos un poquito acerca del trasfondo del libro de Habacuc. Habacuc fue uno de los profetas que se han clasificado como profetas menores. Vivió precisamente en el mismo tiempo que Nahum, que Sofonías y que Jeremías, lo que significa que vivió un tiempo donde estaban a punto ya de ser llevados cautivos por Babilonia, por los caldeos. Entonces, como otros profetas pues, de su tiempo, habló acerca de la situación que estaba viviendo Israel. Pero, sin embargo, su mensaje no fue para los pecadores, no fue en contra de los pecadores, no estableció todo lo que tal vez los otros profetas hacían, sino que el mensaje más que todo fue para los fieles. Aquellos que aún en medio de batallas, aún en medio de situaciones difíciles, se mantenían firmes y constantes, como usted, que aparta este precioso tiempo para escuchar el consejo de Dios para su vida, que siempre le da espacio al Señor, que toma su tiempo para ir al culto, que toma su tiempo para estar en la reunión virtual. Para ellos fue este mensaje. Y la peculiaridad de este libro, a diferencia de los demás profetas que escribieron mensajes, que prácticamente, ¿verdad?, fueron mensajes de advertencia, que se volvieran a Dios, porque si no, pues vendría el juicio. Y en esta ocasión, el libro de Habacuc no está enfocado en esa línea. ¿Y de qué trata entonces el libro de Habacuc? El libro de Habacuc está enfocado a un diálogo con Dios, haciendo preguntas un tanto difíciles. La época en que vivía Habacuc era una época donde la justicia había desaparecido de la tierra. La violencia reinaba y la impiedad se encontraba por todos lados. En medio de esos días oscuros, el profeta clamó por intervención divina. Quizás se asemeja mucho a nuestros días, donde la violencia reina, y no me refiero solamente a nuestro país, sino que a nivel mundial. Usted escucha en otros países que de repente algún jovencito planificó por días una masacre, compra un arma, porque las armas se venden o se pueden adquirir como adquirir un par de zapatos, media vez sea mayor de edad, y planifica
pasa días planificando y justo cuando cumple los 18 años lo primero que hace es ir a comprar un arma y se dirige a alguna escuela y hace una matanza. De repente algún gobierno se levanta y ataca a otra nación. Y nosotros vemos que la violencia, que la maldad, que la impiedad, que la injusticia reina también en estos días. Y precisamente Habacuc le hace esta pregunta a Dios: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Mire lo que le estaba diciendo Habacuc a Dios. Que hasta cuándo él, no sé si usted alguna vez le ha dicho a Dios: Dios, ¿por qué permites esto? Señor, ¿por qué permitiste que esta situación pasara? Señor, ¿por qué permitiste que esto se diera? ¿O por qué no permitiste, Señor, esto o lo otro? Y Habacuc le dice en el versículo 3: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? La respuesta de Dios no era la que Habacuc estaba esperando. Y crea todavía un dilema teológico aún más grande para el profeta. A lo mejor estaba esperando que Dios le dijera: sí, Habacuc, es cierto, tienes razón, me había descuidado, no me había dado cuenta toda la maldad que había en la tierra, me había descuidado, ¿verdad? Un momento, pero voy a levantar un rey que ponga orden. Voy a también a levantar a los sacerdotes para que reinstalen todo acerca de la ley, de mi ley, de los preceptos, de mis mandamientos, que vuelvan a ver los sacrificios. ¿Por qué precisamente Dios no purificó a su pueblo y restauró su justicia? ¿Qué es lo que esperaba precisamente el profeta Habacuc? Sino que la respuesta que le da es, le dice que él ya tiene todo bajo control y que va a utilizar a un pueblo que eran los caldeos, que eran los babilónicos, que precisamente iban a darle una lección al pueblo judío. Y la respuesta de Dios, del hecho de que él utilizaría precisamente a los caldeos para juzgar a su pueblo, mire, no satisfizo el dilema teológico del profeta. De hecho, únicamente lo intensificó. Pero finalmente, Habacuc se dio cuenta de que Dios no debía ser adorado simplemente por las bendiciones temporales que Él nos otorga, o solamente por las épocas, aquellas épocas de las vacas gordas que nosotros pasamos, sino que por lo que Él es. Y es precisamente lo que trataremos de aprender en esta noche, en base a este libro. Cuando Habacuc logra por fin discernir el propósito de Dios ante las situaciones que estaba viviendo y lo difícil que se iba a poner más adelante, entonces cambia toda su perspectiva de ver las cosas. Ya no cuestiona la manera en que Dios está haciendo o dejando de hacer algo,
Y él se enfoca en otra cosa. Nuestro tiempo en que vivimos, como le decía, no es muy diferente a la época en que estaba viviendo el profeta. Y que también, de acuerdo a la palabra, nosotros sabemos perfectamente que van a venir tiempos difíciles. Tiempos que no van a ser fáciles. Y esto no debe de causarnos preocupación, sino todo lo contrario, y tomar la mejor actitud y estar preparados para lo que pueda venir, para que no nos tome por sorpresa. Y Habacuc descubre los secretos para tener una vida de victoria en medio de los tiempos difíciles. Y lo primero que descubre está precisamente en el capítulo 2, versículo 4. Y dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe, por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Su fe y mi fe jugarán un papel importante para los tiempos en que vivimos. Mire que no dice ahí, mas el justo por la fe vivirá. ¿La fe de quién? No, dice por su fe vivirá. La fe que cada uno de nosotros tenemos, esa fe que nos hace esperar lo que no se ve, esa fe que nos mantiene firmes como viendo al invisible, esa fe que nos hace avanzar cada día, esa fe de que estamos seguros de que Dios es el que abre puertas, el que nos protege, el que levanta nuestra cabeza, el que dirige nuestros pasos, el que restaura nuestras vidas, el que restaura la vida de nuestra familia. Esa fe vamos a necesitar para cuando vengan aquellos tiempos difíciles. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y necesitamos tener esa fe para agradar a Dios y sobrellevar cualquier situación que pueda venir. Segundo, Dios es inamovible. En el capítulo 2, versículo 20, dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Jehová está ahí, no se ha movido. Él está en su trono. Él es poderoso. Él mira cómo la humanidad nos alejamos de Él, pero Él permanece fiel. Dice el Salmo 46 que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, dice, no temeremos, aunque la tierra, dice, sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios permanece en su trono. Mire qué bonito. Dios permanece en su trono. ¿Quién es el que nos puede librar de cualquier situación? Dios. Dios. Nada. Lo que pase aquí en la tierra va a hacer que Él cambie. Tercero, clamar a Dios por un avivamiento espiritual. Capítulo 3, versículo 2. Dijo Habacuc: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Por qué estaba pidiendo Habacuc que avivara la obra en medio de esos tiempos difíciles?
porque precisamente había un decaimiento espiritual. ¿Será que en este tiempo estamos pasando lo mismo? ¿Será que ya no hay ese avivamiento como tal vez hace un par de años atrás? ¿Será que necesitamos clamarle a Dios porque avive su obra en medio de estos tiempos? Sí necesitamos hacerlo. Pero primeramente somos nosotros los que necesitamos también avivar el fuego de Dios en nuestras vidas, para que nosotros también podamos impactar a los demás. Que podamos dar una palabra de fortaleza, una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, una palabra de fe. Cuarto, reconocer su grandeza. Capítulo 3, versículos del 4 al 6. Y dice: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Y esto que viene lo hemos cantado muchas veces. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de sus manos y ahí estaba escondido su poder. Habacuc reconoció la grandeza de Dios. Y nosotros también en este tiempo reconocemos la grandeza de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Quinto, aún así nos alegraremos en Él. Capítulo 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, aún así yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aún así, hermanos, aún en medio de los tiempos difíciles, aún en medio de esos tiempos que nos hacen llorar, aún en medio de los tiempos tristes, aún así yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, hermano, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Aún en medio de los tiempos difíciles, Dios nos hará cumplir nuestros sueños, aquello para lo cual nos hemos preparado, aquello por lo cual hemos luchado. Vamos a ver el fruto de nuestro trabajo. No desmayemos, hermanos. No desmayemos ni un momento. Y que le quede esta palabra. Versículo 18. Aún así, usted póngale cualquier situación. No sé qué situación está pasando. Si está triste, si está de duelo, si está con alguna enfermedad, si está en medio de la escasez, si está sin trabajo, si su familia se está desintegrando. Usted solamente diga: aún así, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Que Dios les bendiga, hermanos. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera
que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.